mujeres al no estar repartidas equitativamente estas tareas de cuidado, ¿no? Totalmente. Que deberían ser todo para hombres y mujeres por igual. Y bueno, ahora ya en un cachito estamos ya en estamos comunicación. Con Naya, ya estamos con Naya, ya nos conectada. están contando que ya estamos con Naya. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y especialista en acción contra el cambio climático. Tiene muy poca edad y un currículum. Sí, tremendo. Anda por el mundo hablando de este tema y representando a nuestro país. Bienvenida, Naya, a Las Brujas que Salen. Gracias por la invitación, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo vernos, qué lindo esto que desde pandemia, viste, hemos logrado. Antes nos hablábamos por teléfono y no nos veíamos, ahora mirá, mate Mirá, por ahí allá. está con el matecito. Nos falta pasarnos el mate, pero... Nos falta el mate acá, sí. ¿Qué tal, Naya? Contanos antes que nada un poco de tu historia, porque la verdad que sos muy jovencita, pero tenés un camino largo recorrido en este tema de luchar por el tema del cambio climático, porque todos hagamos un mundo un poquito mejor. ¿Y cómo empezó esa necesidad? ¿De dónde te viene esto de, che, cambiemos el mundo, cuidemos el planeta y todas estas cuestiones? Bueno, gracias por esa intro. La verdad que me la subieron. Creo que desde chiquita mi mamá, principalmente la que nos llevaba al campo, si no me encontraban estaba arriba de un árbol. Esa conexión con la naturaleza viene desde lo básico, un niño que juega en la plaza o que juega en el campo, y nada, rodeado de naturaleza. Y ¿Sos ahí de algún empezó lugar del con una interior? conexión. ¿De dónde sos? Nací en Bélgica, viví 3 meses, Ajá. porque me subí en avión con mi mamá enamorada de Argentina y viví toda mi vida en Buenos Aires y todos los fines de semana nos íbamos a Mercedes, a Entre Ríos, a donde se pudiera. Siempre escapábamos de la ciudad, un poco Qué con esa lindo. idea de Las bajar un calles cambio. coloradas de Entre Ríos. Y ahora vivo purizos. mitad del tiempo cerca de San Pedro, en zona rural, y mitad del tiempo en zona de la ciudad. Claro, bueno, mucho río, calle. ¿Y qué preferís? Los dos, se puede elegir. Un Porque hay poquito y veces un que cuando poquito. estás mucho en el campo también te achanchás, te falta Sí. lo cultural, te falta alguien que te provoque, la gente, los amigos, el mate en la plaza, ¿no? Así que un poco los dos. Y esta decisión, porque bueno, hay muchos chicos que desde chicos, bueno, les interesa la naturaleza y realmente les provoca que las situaciones del cambio climático y todo esto la entienden, porque la verdad que por suerte en la escuela se habla, hace un tiempo se habla bastante, depende a veces de los profesores también, Sí, pero sí. se habla bastante, pero de ahí a querer ser un activista también hay un salto. ¿El salto Sí, tal cómo cual. fue que ocurrió? En realidad creo que se fue dando naturalmente. En el colegio yo hacía los modelos de Naciones Unidas, siempre me tocaban los temas ambientales y me encantaba debatir. Ujú. En el último año fui presidente de mi centro de estudiantes, aprendí un montón, me peleé un montón con un montón de Claro. gente, aprendí un montón. Sí, sí. Después de eso decidí estudiar ciencias ambientales, entonces fue un poco natural que me fui profesionalizando en el rol de entender qué era lo que le estaba pasando al planeta, ¿no? Se volvió una profesión para mí. Ujú. Y cuando estuvimos ahí en la COP21, hace casi 10 años con Mariano, que nos conocimos y fundamos después Sustentabilidad Sin Fronteras, se volvió primero algo voluntario y apasionado y con amigos, y después mi principal trabajo, fuente de ingreso y labor de todos los días. Entonces se fue dando casi en forma de escalera, por así decirlo. No es que hubo un momento en mi vida en que decís, a partir de ahora tal cosa, ¿no? Es como que se fue dando por interés, por deseo, por inspiración de otras personas. Se fue dando. Qué la verdad. lindo. Bueno, qué lindo también que, digo, debe haber un porcentaje tan chiquitito de gente que trabaja de lo que le gusta, ¿no? Que la verdad que es una maravilla que lo puedas hacer. ¿La licenciatura dónde la estudiaste? ¿En Buenos Aires? En la UBA En la de UBA. Buenos Aires, que es la Facultad de Agronomía, Ajá. licenciatura en Ciencias Ambientales. Así Ajá. es. Bueno, gracias por el activismo que haces fuera del país y dentro del país. Contanos un poco de decís que ya tiene 10 años la fundación. Sí, empezamos con la idea de la fundación allá en 2015. Como te digo, el Acuerdo de París fue este acuerdo internacional de cambio climático que se logró en que
China, Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, todos los países del mundo se pusieron de acuerdo, 191 países se pusieron de acuerdo para decir, este es el objetivo, hay que limitar la temperatura a 2 grados. Bueno, para nosotros era una fiesta en términos de lo que es el contexto que tenemos ahora comparado. Jamás pudimos prever que se iba a venir un contexto así. O sea, nosotros pensábamos que eso iba a setear una línea de base de ahí para adelante, ¿no? Claro. Después, al año siguiente, tuvimos la primera presidencia de Trump, que a nivel internacional golpeó la cuestión. Y bueno, siguieron pasando cosas. Pero ahí es cuando se fundó Sustentabilidad Sin Fronteras, con una visión muy multidisciplinaria. Mariano es abogado, hay periodistas, hay gente del mundo privado, porque la verdad es que nadie desde su computadora, solito o solita, puede pensar en cómo resolver y salvar el mundo. Digo, estaríamos muy equivocados si pensamos de esa forma. Así que la idea siempre fue sumar gente de distintas profesiones. Y bueno, acá estamos, casi 10 años después, pandemia mediante, Mariano y yo nos dedicamos full time, otras personas part time, y otros por proyectos. Y acá estamos, sobreviviendo al contexto. Bueno, hablemos un poquito del contexto. Porque bueno, para alguien que es especialista en este tema, que primero haya una negación, ¿no? Respecto de lo que ocurre, ¿no? Y encima con todas las cosas que han ocurrido, con todos los datos que tienen, las inundaciones que siguen, los incendios, ¿no? Todas las cosas que siguen ocurriendo en el mundo y en nuestro país, o sea, que te chocas con el cambio climático, tenés que ser como muy necio para decir esto esto es casualidad. Y bueno, pero nos gobierna un necio. Que en realidad la política debería acompañar, ¿no? Todas estas acciones. ¿Y cuál es el resultado cuando la política no acompaña? Yo creo que cuando la política no acompaña es grave en muchos aspectos. Generalmente cuando hablamos de cambio climático tenemos 3 patas muy fuertes. La primera es la de la mitigación, que es hacer todo eso para dejar de contribuir al problema, o sea, dejar de emitir gases de efecto invernadero. Ahí se mete transición energética, energías renovables, que el transporte sea eléctrico, que las industrias no contaminen, que qué sé yo. Ahí todo eso entra dentro de la bolsa de la mitigación. Si hay un plan de transición, y esa transición puede ser justa y acompañada por el Estado, es lo que se pide desde la academia, desde lo internacional, desde las ONGs. O sea, eso por un lado. Entonces, cuando el Estado no está, eso no sucede. Y es como dice Trump, drill, baby, drill. O sea, exploten sin consecuencias, ¿no? Tal cual. Por otro lado está la parte de adaptación, que es un poco lo que estabas hablando recién. Bahía Blanca hace poquito, ahora todavía con la ruta 9 cortada por las lluvias. O sea, todos los eventos climáticos se vuelven más intensos, más duraderos y más frecuentes. No importa si estamos hablando de una ola de calor, de una lluvia torrencial, de una sequía, de un tornado, incluso empiezan a haber tornados donde nunca se vieron, la crecida del mar, las migraciones, el deshielo de los glaciares. O sea, la verdad que la evidencia es totalmente abrumadora. Cuando yo me encuentro con alguien que me dice, no, es que el planeta siempre tuvo ciclos. Bueno, ¿alguna vez viste el gráfico? O sea, mínimamente, no importa si no sabes leer gráficos. Es una onda y de repente una línea que se va completamente de tema. O sea, nos fuimos de tema. Claro. Y si uno no cree en la capacidad del ser humano, cabe agarrar Google Maps, viste, ponerlo en formato de terreno, ¿viste? Cuando ves terreno, y le das con la ruedita, y desafío a la gente que encuentre naturaleza. Claro. Vamos a encontrar con que realmente transformamos toda la superficie del planeta Tierra. Entonces, eso tiene consecuencias en la atmósfera, en el ciclo del agua, del carbono, en fin. Sí, realmente los seres humanos hemos cambiado el planeta. Hay que asumirlo. Y la tercera pata, que es cuando el Estado no está, es que la gente se ve más afectada. Y generalmente cuanto lamentablemente más vulnerable sos, más te ves afectado. A ver, si vos tenés una casa de fin de semana que te entró una gotera con la última lluvia, no es lo mismo que si tu casa son 3 chapas, se voló y quedaste con los pies mojados, inundado y migrando, ¿no? O sea, claramente cuanto más sean tus recursos, menos te afecta, cuanto menos recursos tenés, más te afecta. Y ahora que hablas de recursos, Naya, bueno, acá tenemos, vemos todo con lentes violetas, por supuesto. ¿Qué datos tienen en relación a mujeres y cambios climáticos? Ahora que hablas de los que tienen menos recursos, los más vulnerables.
Mira, me encantaría tener más datos. Creo que el primer dato es que no hay datos, porque no hay muchas veces levantamiento de datos con perspectiva de género. Pero hay unas cosas que sí se saben, es que las mujeres y las niñas son las más afectadas por muchas razones. Doy algunas en las que me falta la estadística porque no se mide, no porque no queremos medirlo, pero sí algunos como Amnistía Internacional o Oxfam nos traen estudios que nos permiten decir lo que voy a decir. Que, por ejemplo, por su propia sociabilización, muchas veces las mujeres no tienen acceso a manejar a una tarjeta de crédito, a un préstamo, a un seguro, a un montón de cuestiones, tanto para su vida privada como para sus profesiones, que en contraparte muchas veces del otro lado sí. Entonces, eso, ante una situación de estrés climático, hace una diferencia. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, ante los golpes del cambio climático, caen más labor de tareas domésticas en generalmente mujeres, porque por ejemplo en el campo se pone más dura la cosa porque hubo sequía, porque hubo inundación y no sé qué, entonces los varones más lejos se tienen que ir a trabajar o dejan los hogares para poder hacerlo, y más tareas de cuidado tanto de las personas mayores como de los niños caen en las mujeres por esta condición que se da. Ni hablar cuando hay migraciones, o sea que es la última fase de la afectación del cambio climático, cuando tenés que abandonar tu hogar y no te queda otra que ir a ver qué pasa en otro lugar, ¿no? Que ahí son mucho más propensas a situaciones de violencia de género, de todo tipo, al migrar y al no tener la contención del idioma, de tu gente, de tus recursos, del pasaporte, de un montón de cuestiones. Entonces son muchos los niveles, así como de afectación, es que es muy diferencial. Es que, bueno, estamos hablando con Naya Cubelier, que ella es licenciada en Ciencias Ambientales, es cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras, y yo pensaba, cuando te escuchaba hablar, está bien, no por ahí no está medido, no hay números, pero sí. Si de base decimos que los que más sufren el cambio climático son las poblaciones más vulnerables, sí sabemos, por lo menos en nuestro país, que quienes el mayor porcentaje del índice de pobreza y vulnerabilidad está dado por mujeres y niños. Y muchas veces por mujeres que están solas con sus niños, ¿no? Así que es como que uno termina concluyendo que también van a ser las más afectadas. Y de hecho uno lo ve en la televisión estos días, en las inundaciones, cuando se organizan, tanto cuando se inaugura... Donaciones, los comedores, las ayudas. La ayuda en salud, las enfermeras. Ves mujeres, las ollas, todo, ves mujeres trabajando. Por un lado son las más afectadas, pero por otro lado seguramente deben ser las que más posibilidades tienen de cambiar la situación, ¿no? Son agentes de cambio las mujeres por esta cuestión del cuidado y por esto que nos quejamos tanto también, porque esto que nosotros nos quejamos un montón de que todos los cuidados van sobre nosotras, pero bueno, estamos un poco más preparadas para cuidar, así como cuidamos a nuestras familias, también cuidar el planeta. Ni hablar, de hecho, hay algo que se llama cuando vos tenés que tener una respuesta rápida ante, por ejemplo, una inundación o en un barrio vulnerable. Lo primero que hacen es llamar, ¿cuál es la que trabaja en el comedor, que se conoce a todos y que sabe quién es el que no salió de la casa y que quiere ir a buscarlo? Y nada, ese es el tipo de conocimiento social que se da por el propio rol que le fue asignado al género. Pero que justamente ahora cuando lo que hace falta es cuidar el planeta, cuidar a las personas, es al primero al que hay que llamar y decirle, activemos sobre la base del conocimiento que ya hay, ¿no? Y también la verdad es que en el mundo de la sustentabilidad generalmente la mayoría son mujeres. Hay algo de que también nos cuesta atraer a varones, lo voy a decir así medio como forma bruta, pero hay como cosa entre machos de no, ese es un tema de que si sos macho no, ¿qué te metes en ese tema? ¿No? Como que hay una cosa ahí de estigmatizar también al varón que se mete y se involucra en estos temas, que me parece negativo, que también se dio, que está bueno, viste, que sepamos que entre todos vamos a tener que cuidar este planeta. Totalmente. Así que es clave. Pero me pareció muy apropiado lo que vos decías de también no solamente son las víctimas, digamos, en el rol de por la vulnerabilidad que tienen, sino que también son las que están en la primera línea, abrazando los árboles para que no pase la topadora en la comunidad X,
que conocemos un montón de casos en Latinoamérica, son las que van a los eventos internacionales y levantan la voz, son las que escriben litigios climáticos y son abogadas, son las que, ¿no? Muchas se encuentran con estos casos que hay que reivindicarlos, hay que apreciarlos, hay que darle voz. En nuestro país pienso en las mujeres del buen vivir, las que forman parte del buen vivir, ¿no? Que, bueno, por suerte las comunidades aborígenes de nuestro país están muy afianzadas, ¿no?, a la defensa de los territorios, porque viven allí. Es otro blanco que la derecha pone sobre ellas y sobre los territorios también, ¿no?, porque no es lucrativo para ellos. ¿Y se les ocurrió a ustedes con vistas a la próxima cumbre que va a ser a fin de año? Sí, en noviembre, la COP30 en Belém, cerca del Amazonas. En Belém do Pará, mira que Belém do Pará fue donde se firmó el famoso acuerdo, ¿no?, el convenio, ¿no?, de las mujeres. Están haciendo, la verdad, algo muy hermoso, que es estas microficciones, estas 30 microficciones que están a cargo precisamente de mujeres. Contanos un poco de eso. Bueno, nos parecía que no podíamos construir un mundo mejor si no podemos imaginarlo, y muchas veces lo que pasa es que cuando hablamos de cambio climático terminamos hablando de esto, ¿no?, del problema, de las inundaciones, de los efectos, de las causas, y todo eso genera ecoansiedad. O sea, genera ansiedad de en qué mundo vamos a vivir, qué va a pasar, y nos achica y también nos esconde, y también nos hace evitar el tema porque es doloroso, cuando en realidad lo que necesitamos es lo contrario, gente comprometida, entusiasmada, conectada. Entonces empezamos a hacer este ejercicio de buscar mundos mejores narrativamente, y nos encontramos con autos voladores y edificios super fancy donde yo no voy a vivir, y conquista de otros planetas que no me parece apropiado. Dijimos, ¿dónde están esos futuros que queremos? Y la verdad es que es un ejercicio que estamos haciendo de preguntarle a 30 lideresas latinoamericanas cómo se imaginan un día en sus vidas si superamos la crisis de este siglo. Y nos encontramos con un montón de cosas hermosas. Todos los relatos se publican en la web, uno por semana, camino a la COP30, siendo 30. Hay mujeres muy diferentes entre sí, no sé, Bárbara, la sirena del hielo, es nadadora de aguas heladas, gélidas, chilena, genia total. Vanessa es conductora de Telemundo, en canal de tele. Cristiana Fieres, política del más alto nivel, que fue la arquitecta del Acuerdo de París. Maf es una cantante de Costa Rica. Duda Salabert es diputada, una mujer trans que superó un montón de dificultades, diputada federal en Brasil. Entonces es muy lindo conocer como todas las historias muy diferentes entre sí, pero tienen muchas cosas en común. Entonces va por ahí, tratar de ayudarnos a imaginar un futuro que queremos vivir. Y la verdad que en la mayoría de los relatos nos encontramos en que tenemos todo para hacerlo. O sea, en ningún relato nos encontramos con que necesitamos una tecnología milagrosa. Digamos, las herramientas están, hay una cuestión de gestión, de voluntad, bueno, ya me excede un poco en ese sentido, pero es muy lindo leerlos porque traen muchos elementos nuevos, el regreso a la biodiversidad muchas veces, y la construcción de un mundo mejor para la gente que aman. Muchas veces cuando algo encontré muy lindo es que en la mayoría de los relatos no describen un mundo mejor para sí, sino para una nieta, para una sobrina, para sus padres, para sus ancestros, para sus parejas, para sus familias. Y eso es lo que me llamó mucho la atención. No se habla tanto de solamente el aire puro y el río cristalino, sino de en qué mundo va a vivir tal persona que amo. Y eso fue también algo muy lindo del proyecto. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y esto lo publican en la web de la Fundación? En la página web de Sustentabilidad Sin Fronteras, lo publicamos en las redes sociales también. Hoy publicamos el de la senadora de Bolivia, Cecilia Requena, que habla de qué leyes estaría legislando si no estuviera resolviendo lo que tiene que resolver ahora, ¿no? Igual así dentro de todo me gusta, cuando hablabas me gusta, bueno, una senadora, como que han llegado estas mujeres a cierto lugar de poder, que es un poco lo que hablamos siempre en este programa. Lamentablemente para cambiar las cosas tenés que estar en un lugar de poder, ¿no? Me acuerdo mucho de en una charla hablaban de una mujer que vivía, no me iba a acordar el nombre, pero una mujer que vivía en Guatemala y que vivía así en un lugar bastante alejado, y ella solucionaba todos los temas de la aldea, todos los temas, ¿no? Y en un momento se le acercó a alguien para decirle que, bueno, que estaría buenísimo que fuera
digamos, la autoridad política del lugar. Ella no, pero no, ¿cómo? No se le ocurría, Claro. porque a veces hasta uno mismo se pone, ¿no? Como ese freno, no, yo no. Y en realidad era la que realmente acciones solucionaba hacía todo, claro. solucionaba todo, pero no se creía que podía. Las mujeres, ¿vos sentís que hay como un empoderamiento en esto, en el sentir, bueno, no, tenemos que ocupar estos roles en el activismo? ¿Cómo está este tema? ¿Hay más mujeres, hay más varones? No digo una estadística, digo lo que te manejás vos. ¿Se les da lugar, se les da voz a las mujeres? Depende mucho. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, las últimas COPs estar en Egipto, Uh-huh. en Bakú y en Dubái, en Azerbaiyán. Bueno, qué Claro, lugares. justo, Entonces, sí. digamos, siempre que generalicemos nos vamos a equivocar. Sí, Cada sí. país, y hasta incluso cada país es un mundo, ¿no? Sí. Hay lugares y lugares, y hay estratos sociales y estratos sociales. De todas formas, en la mayoría de los casos, en los momentos de poder, muchas veces sigue habiendo una mayoría desigual en la Ujú. participación de los géneros. Pero sí es cierto que también, si yo te hablo de mi nicho, mi entorno, de mi círculo, veo una mayoría de mujeres Claro. y muchas conquistando espacios de poder. Ujú. Muy bien, vamos ahí que se puede, todas las mujeres. Naya, nos encantó. ¿Querés contarnos alguna otra cosa, además de los relatos que estén haciendo, algún desafío que tengan para ahora, para la próxima O que reunión? nos dé algún tips, así como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para cuidar un poquito nuestro mundo? Cosas que se puedan hacer, que por ahí parecen boludeces, pero en conjunto hacen. Y yo les invitaría a hacer este ejercicio de pensar cómo sería un día en sus vidas si superamos las crisis sociales y ambientales de nuestro siglo. Capaz les pase algo como le pasó a Miroslava, que nos decía, pucha, ahora tengo que ser coherente con si este futuro fuera real, ¿no? Entonces Claro. yo digo que todos andamos en bici, y bueno, si todos andamos en bici voy a agarrar más la bici. Claro. No sé, la verdad es que creo que empezaría por aprender a votar, creo que sería aprender a tener una nueva participación, una nueva forma de participación Ujú. política y pública, me parece clave, Ujú. porque lo desestimamos, pero después todo lo que se destruye no tiene nombre, Claro. y no se puede recuperar tampoco. Pero bueno, los invitaría a hacer ese ejercicio, pensar cómo es un mundo mejor y ver qué sale de ahí, qué desayunás, qué comés, cómo te movés, cómo son tus vínculos, de qué trabajás, cómo se distribuyen las tareas de cuidado, etcétera, etcétera. Tipo, pensarlo te ayuda a tener un sur, un norte, que está bueno. En esto, Me Naya, encanta. vos sentís, porque te escucho, y en esto vos sentís que por ahí las nuevas generaciones están enseñando a las generaciones más viejas. Te ¿Vienen diría que la mejorcito mayoría o no? Depende Ah. de dónde. O sea, de vuelta, hay círculos en los que eso se da, sobre todo con niños y niñas que tienen mucho contacto con la naturaleza y un acceso a una educación de calidad, pero después hay de todo. Hay de Claro. todo. Hay muchos jóvenes también que ahora dicen, ¿cómo me voy a preocupar por el futuro si no me puedo preocupar por el presente? O sea, no consigo laburo, no puedo terminar de estudiar, no sé qué. Entonces, como Claro. que la juventud también no es como muy homogénea, ¿no? Hay Ujú. realmente de todo. Y entre los niños y las niñas también es otro tema súper sensible, que ahí no soy ninguna experta, pero se ve también mucho. Francisquito, activista colombiano, es un genio para seguir, si no lo conocen, en términos de niños, me parece que es muy buena su voz. Qué lindo. Bueno, yo al que sigo es a un chico Nico, un chico, ¿Gallardo? no, un chico de acá, del conurbano, que hace fotografía. Hermoso. Eh, No sé. ¿Quién es? lo voy a buscar y te lo voy a mandar después. Vale, sí, Es obvio, de un una. genio, bueno, vive haciendo, él más que nada como hace fotografía submarina y todo esto, es un activista por todo ese tema, y la verdad que bueno, cada uno desde su lugarcito, por ahí desde su pasión también, Claro. puede hacer Aporta. activismo, puede despertar un poco. Y lean estas historias, ¿no? Que seguramente que son inspiradoras. Recontra. Los invito a que lean, si quieren se pueden suscribir y los reciben en mail una vez por semana, y si no, siguen las redes sociales y van al posteo de ya está disponible, la pueden entrar a leer. ¿Cuántas hay ya? Unas Me cuantas. agarraste desprevenida. Pero- Un tercio me parece que ya. Ah, bueno, ya Ah, hay unas bueno, bien, cuantas. Ya hay unas cuantas Eh, para leer. ¿Son Unas extensos 9. los relatos o son cortitos? Son súper cortitos los Bien. relatos. Para que te digas, algunos son de una carilla. Ah, otros son bueno, bien, tres te los lees de carillas, taquito. o sea,
no te va a llevar más de 5 minutos. Claro. En lugar de clavarte media hora de TikTok, Total. Claro. un décimo del tiempo Sí, te ni metes hablar. un par de relatos. Así que ni hablar. Y lo vamos a hacer libro impreso y libro digital. Y también por la idea de traducirlo a otros idiomas. Así que eso ya para mediados y fines de año. Uy, qué lindo, Hermoso. qué lindo proyecto. Bueno, te agradecemos un montón, Naya. Éxitos con lo que queda de los microrelatos, de todo lo que viene, bueno, y con todo lo que van a hacer camino a esta nueva reunión a fin de año, y bueno, y con el día a día, que debe ser un montón. De una. Gracias a ustedes por la oportunidad y por dar estas voces y estos temas y estas discusiones. Por favor, Por muchas favor, gracias, placer. Naya. Adiós. Chao. Era La Naya teníamos, Cubelier Naya con Cubelier. esa. Sí, con Se esa. ponen ya a seguirla en redes, @nashi con y.a y a la fundación A sustentabilidad. @sustentabilidad guión bajo fronteras. Ya lo vamos a estar igual poniendo en redes, se ponen ya a seguirlas así. Hacemos de este mundo un mundo mejor en la medida que podamos. Yo digo un granito, en realidad un poquito más deberíamos Sí, poner sí, cada uno, sí. ¿no? Deberíamos poner todo lo que esforzarnos un podamos para poquito mejorar más. el planeta. La verdad que sí.